La palabra, reverendo Ángel Marcial. Gracias, pastor. La paz del Señor sea con todos ustedes, hermanos y hermanas. Qué alegría poder estar aquí. Celebro esta noche esta bendición, que se juntan muchas cosas buenas, ¿verdad? Agradezco al pastor la oportunidad de estar aquí esta noche, de compartir con el pastor Gobeo y su esposa, que le están celebrando y dedicando este aniversario. Es un hombre que yo respeto mucho, que lo quiero. Le debo un almuerzo en Orlando, pero es difícil conseguirlo allá. Pero él sabe que lo aprecio, lo admiro y creo que es uno de estos líderes de la iglesia cristiana en Puerto Rico que ha bendecido a mucha gente. Así que para mí es un honor estar aquí y estar con usted, pastor, y con su esposa. Estar con este coro de Levittown, una iglesia que también quiero mucho. Qué tremendo gozo, qué tremenda alegría. Y compartir en esta noche la palabra del Señor. El pastor me ha dado trato de primera. Me ha tratado muy bien. Bueno, antes de traerme al culto, me llevó a un hogar donde hay unas cascadas. Había una cosa rara, suiza, vianda con bacalao. Y después me trae a predicar. Y había una hamaca haciéndome un llamamiento que lo resistí. Así que he disfrutado. Gracias, pastor, también por su atención. Esta distinguida familia que nos atendió muy bien. Qué tremendo honor. Decía el domingo, y quiero afirmar, que el Señor está con nosotros en la vida cristiana a pesar de las etapas que uno está pasando. Y les decía que la vida cristiana tiene momentos de gloria y momentos de sufrimiento. Y que en esa experiencia de vida cristiana el Señor se manifiesta para afirmar que Él está con nosotros, no importa las circunstancias, el momento, o tal vez aquellos pensamientos duros y difíciles que puedan venir. Hoy yo quiero traerlos esa experiencia cristiana a eso que ustedes han afirmado como tema de esta semana, el poder de la palabra. Porque yo creo que ahí hay una experiencia poderosa y genuina. Hay que creer en el poder de la palabra. Pero, escúchenme. Recuerden que yo soy un pentecostal domesticado, escúchenme. Es más fácil decirlo que vivirlo. Es más fácil poder escuchar la palabra y pensar de que esa palabra me va a dirigir, me va a dar la fortaleza, que yo verme en el precipicio y escuchar la palabra que me está tratando de dar fe y lo que están mirando mis ojos es todo lo contrario. Porque a veces uno piensa que cuando Dios te da una palabra, inmediatamente viene un ascenso. Y tú sales como un transbordador del culto. Y se te olvida que ese reto y ese poder de la palabra lo que te va a llevar es una confrontación grande. Serás profeta, pero lo que viene son cisternas llenas de agua. Te voy a bendecir, pero te encuentras en la casa de un hombre que se llama Potifar. Voy a hacer contigo algo grande y te encuentras desesperado en el camino de ese peregrinar. Voy a bendecir tu descendencia, te voy a dar hijos hasta que no se puedan contar, pero la esposa te la dan estéril. Y de alguna manera uno empieza a entender que esto de seguir la palabra y el poder de la palabra es contundentemente difícil si uno no ha aprendido a entender que la palabra es fiel y poderosa y que va por encima de nuestro intelecto, de nuestra mente, de nuestra fuerza. Y si Dios nos da esa palabra se va a cumplir. Mire lo que dice la expresión en el capítulo 14 del libro de Mateo. Y quiero leer el verso 28 de ese capítulo. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andando sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo
y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, lo asistió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Señor, gracias por esta bendición. Te pido que envíes tu palabra y toques nuestros corazones. Y que esa palabra nos agite el alma, nos toque el espíritu y que podamos sentir tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Así que ahí está Pedro con todas sus características y sus cualidades. Hay una tormenta. Él está en la barca y le dice al Señor: yo quiero ir donde tú estás. Y ustedes conocen esta escena. Y Jesús le dice: ven. No es cualquier cosa. Es la palabra de Dios que le está diciendo: ven. Y Pedro tiene que dar un paso y lo que ve es agua. Y ese proceso de dar ese paso y lo que uno espera tocar es agua, es una complicación difícil. ¿Sabe por qué es una complicación difícil? Antes de entrar a este verso, por varias cosas que nosotros tenemos que entender, las cosas que ocurren en nuestra vida cuando recibimos la palabra del Señor, avanzar, y lo que está frente a nosotros es agua. Mire, el problema más grande que tuvo Cristóbal Colón para convencer a su tripulación de que había que conquistar era que ellos miraban los mapas y los mapas decían que la tierra llegaba hasta ahí. Así que Cristóbal Colón tenía que tratar de trabajar con la mentalidad de gente que pensaba lo que decían los mapas. Y sabe que hay gente en la iglesia que viven con mapas que no le ha hecho Dios, pero esos son los mapas de su vida. Que han establecido límites que no son los límites que Dios ha establecido. Hay gente que se ha detenido en el camino pensando que hasta ahí. Hay gente que piensa dentro de la experiencia poderosa de la iglesia que llegaron a lo más que podían llegar, sin olvidarse que esto es una experiencia de gloria en gloria, de poder en poder. Y si hay un momento cuando Dios quiere glorificarse y Dios quiere moverse y Dios quiere manifestarse sobre la iglesia, es este tiempo cuando Dios ha profetizado que derramará de su espíritu sobre toda carne. Y hay gente moviéndose con mapas ajenos. Han puesto sus propias fronteras pensando que se le acabó. Hay quienes dicen que son grandes, que ya se les acabó el tiempo. Grande es una palabra griega para no decir viejo. Así que hay gente que piensa que está grande. Ya yo hice lo que tenía que hacer. Se le olvida que la sociología de Puerto Rico se está complicando. Nuestros muchachos jóvenes se están yendo para Estados Unidos. No están naciendo muchos niños. Las circunstancias del diario vivir está destruyendo nuestra juventud. La iglesia la va a componer la gente grande, con visión generacional. Y parece que nuestra gente, con sus mapas, ha entendido que ya no pueden hacer más, cuando este es el tiempo que Dios ha profetizado, que viene un mover del Espíritu Santo para empezar a hacer algo nuevo en medio de la gente. Este es el tiempo de los caletes, donde Dios va a estar llamando gente, no importa la edad, no importa por dónde has pasado, para decirte: este es el tiempo de la conquista, este es el tiempo tuyo para que sientas lo que es mi poder y mi bendición. Hay algo que yo pienso que tenemos que de alguna manera poder entender en los tratos que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Dios le ha dado tanto a esta generación, a nuestras iglesias. Yo no soy un extraño, yo soy puertorriqueño y de aquí de Bayamón. Yo he visto cómo el Señor nos ha bendecido. Yo he vivido una generación ministerial en este país donde he visto cosas tremendas. Dios ha multiplicado los medios de comunicación. Nuestras iglesias son grandes, los templos pequeños como que han desaparecido. Y sabe que nuestra gente ha escuchado tanto la palabra del Señor que como que ha cambiado el sentido. La gente escucha el poder de la palabra como algo que lo ha escuchado 1000 veces
y como que no le están dando la importancia y el valor que eso se merece. De alguna manera, hay gente que se sabe los sermones de memoria, pero piensan que eso es algo más, un conocimiento más, y han perdido de perspectiva que la palabra del Señor sigue siendo poderosa, sigue siendo una espada de dos filos, sigue siendo un martillo que quebranta la roca, sigue siendo la palabra que hace de lo que no hay las cosas que se hacen, sigue siendo una palabra sanadora, sigue siendo una palabra liberadora, sigue siendo una palabra que trae poder a la familia. Le escuchamos como le entendemos, pero como que no estamos escuchando lo que la palabra nos está diciendo para este tiempo, para nuestra vida y para nuestra familia. Diariamente parece que estamos viviendo aquel encuentro entre Elí y Samuel. ¿Se acuerda? Elí, estoy escuchando a alguien que me está llamando, ¿eres tú? Yo, no soy yo, vete a dormir. Y volvió otra vez Samuel y dijo, Elí, tú me estás llamando porque estoy escuchando que me estás llamando por mi nombre. No soy yo, vete a dormir. Elí, ahora sí que me llamaste, estoy escuchando mi nombre. Y Elí se detuvo y dijo, espérate. Porque Elí conocía lo que es la palabra de Dios. No la escuchaba, pero la conocía. Samuel la escuchaba, pero no la entendía. Estaba comenzando su experiencia cristiana, tenía hambre de entender. ¿Ve lo que yo le estoy tratando de decir? A veces hemos escuchado tanto que nos hemos cansado de escuchar y ahora la podemos explicar, se la explicamos a otro, pero no hemos perdido la esencia de vivir lo que esa palabra representa en el corazón y en el espíritu de un hombre, de una mujer, de una familia. Y hay varias cosas que a mí me preocupan cuando estamos en este proceso de entender la palabra y de caminar en avanzada hacia el lugar que Dios quiere. Primero, que la avanzada de la iglesia tiene que ser una avanzada siempre pensando en otro. De alguna manera, si hacemos una analogía con lo que estaban pasando con el tiempo de Cristóbal Colón y los conquistadores y nuestro tiempo aquí en la iglesia, que aquellos lo hacían para beneficio propio. Y hay gente que quiere avanzar sin pensar en otro. Y de alguna manera la avanzada de la iglesia no puede ser solitaria. No puede ser pensando en nosotros mismos. Cuando nos metemos en esta experiencia de poder, empezamos a entender que estamos aquí para servir. ¿Y cómo es posible que nosotros podamos servir a un Dios que no vemos cuando no tenemos la capacidad de servir a nuestro hermano que está a nuestro lado todos los días? Tiene que ser una experiencia que bendiga al que está aquí, que bendiga al que está afuera, que nos vuelva a sensibilizar. La palabra nos tiene que volver a sensibilizar. Y yo no quiero aquí, bueno, no lo practico. Nunca me he tratado de proyectar en los púlpitos como que yo soy una Coca-Cola de las últimas en el desierto. No, yo vivo esta vivencia. Miren lo último que me pasó. Era las 7 de la mañana y empezó a recibir mensajes de texto en mi teléfono. Obispo, mataron a 10 en Orlando. Me levanté, vi el mensaje de texto. 10, pues son 10 más. La verdad que no me motivé, no me movió. Llegó uno más tarde y me dijo, son 20 ahora. 20. Wow, estuvo difícil. Pero seguí mi agenda, era domingo por la mañana, yo tenía que ir a predicar a 1 hora de mi casa. En el camino llegó un mensaje, mataron 40 y siguen apareciendo. Y empecé a sentir que como iglesia uno no puede perder la sensibilidad en la gente. Y empecé a escuchar dónde fue la matanza. Así que todos mis prejuicios se empezaron a mezclar con el dolor que estaba sintiendo la comunidad en aquel momento y estaba tratando de luchar que yo tengo que seguir siendo pastor por encima de mis prejuicios. De momento la prensa me empezó a llamar, obispo, díganos algo sobre lo que usted piensa de esto. Que tenemos que llorar con esa gente. De los que murieron 40 y algo,
6 eran de familias evangélicas, 3 familias pentecostales, 2 eran predicadores que estaban allí. Uno de los sobrevivientes perdió sus piernas, parte de su brazo. Era un predicador, un evangelista de ahí, del sureste de los Estados Unidos. Y allí estaba diciendo a los medios, le dije a mi papá y le he dicho al Señor que vuelvo para la iglesia. Me arrepiento de haber salido de mi casa y de mi iglesia. Empecé a recibir mensajes de texto mientras yo hacía pronunciamiento y inclusive mensajes en las redes, que las redes se han convertido en un grillete. Adiós, mira, este obispo cómo defiende esta comunidad. Y si usted tiene duda de lo que yo creo, no dude, yo creo lo que creo. El problema es que nosotros hemos llegado al momento de poder entender que la palabra no hace acepción de personas. Que Dios está poniendo una palabra poderosa sobre la iglesia y está invitando a la iglesia a que vivamos en el poder de la palabra, porque este es el momento para poder alcanzar a toda clase de personas y decirle que aquí hay lugar, hay poder y hay transformación para todo aquel que cree. Y yo tengo el problema de comparar, o es que en las Torres Gemelas no había gays. Aquellos eran mejor de los que mataron aquí. ¿Acaso la iglesia no tiene que estar donde está el dolor de la gente? ¿Acaso Dios no nos ha puesto aquí como bálsamo para decirle a la gente que aquí hay esperanza en medio del dolor? Lo que pasa es que se nos ha olvidado servir. Y nuestros cultos se han convertido en lo más grande de nuestra celebración. Y nos preparamos para el culto. Y si canto bien, me preparo para el domingo, para el culto. Pero de ahí para allá ya yo cumplí con mi cuota de compromiso con la iglesia. Sin olvidarme que al lado mío Dios ha sembrado a alguien que está sufriendo simplemente para que yo le diga una palabra. Para que yo le diga que el Dios de mi experiencia es el Dios de cambio. Es el Dios que transforma. Es el Dios que hace las cosas nuevas. Y lo dije el domingo y lo vuelvo a afirmar. Que los economistas hablen de economía. Pero el problema de Puerto Rico es un problema espiritual. Tenemos que volver a hacer lo que nos hizo una iglesia poderosa. Hay que volver a la palabra. Hay que volver a profetizar desde los púlpitos. Hay que volver a llegar a los lugares donde Dios nos ha puesto a decir, el así dice el Señor, y traer una palabra transformadora. Y es una complejidad. Cuando yo me criaba en la iglesia, todo el mundo sabía que tú eres evangélico. Era la moda de las chapas, andaban como con 20 chapas la gente. Yo era estudiante en la escuela pública aquí en Agustín Estal, y los muchachos iban con los bultos pequeños aquellos llenos de chapas. Ahora tú te mudas y la gente a los 3 años se da cuenta, y era evangélico ese. Yo que vivo visitando iglesias, estoy hablando de las mías. Las mías. Los discípulos son otra cosa. Yo hablo de las mías. Me paro en una esquina y le pregunto a un latino, no es anglo, no es afroamericano, es un latino. Mira, por aquí hay una iglesia. Yo vengo a predicar una iglesia. La comunidad no sabe dónde está la iglesia del barrio. Es que nos hemos sofisticado tanto. Pensamos que lo hemos chotado todo. Nuestro mundo está en estas 4 paredes. Y está en estas 4 paredes y nos pasa el reloj del tiempo. Pues si pasa el tiempo, reprendemos al diablo que no seamos pentecostales.
Hay que volver a servir, hay que volver a servir. Hay que volver a impactar a la gente con la palabra. Hay que volver a decirle a la gente que hay un Dios que ha dado una palabra transformadora. Hay que decirle a los que están sentenciados con diagnóstico médico, no, hay una palabra sanadora que Dios tiene para ti. Hay que decirle a la gente que está en crisis económica, Dios todavía provee algo va a hacer el Señor. Algo. Segundo problema es la cuestión del evangelio. Aquellos que estaban colonizando, que venían a colonizar, que venían a descubrir, venían con una experiencia evangélica o religiosa, que el que no cuadrara con eso no podía estar ahí. Si tú no hacías lo que ellos decían, perdías el terreno, arriesgabas tu vida y todo. Y a veces nos hemos metido en una hermenéutica tan estricta, tan dura. Y voy a repetir esto, ¿no? Recuerden que yo soy pentecostal. Pero ¿qué yo le digo a dos indocumentados? A dos indocumentados ahí, ¿qué yo les digo? Que no se pueden casar porque no tienen papeles, que se aman, que quieren estar juntos y que quieren servir en la iglesia. Que aquí pueden estar en el último banco, pero porque no se han casado, porque no tienen papeles, no les podemos ayudar. Estoy hablando de gente que no tiene papeles. Oh. Yo le digo, vénganse, siéntense, adoren con nosotros. Fírmenme en este papel. Prometemos que cuando legalicemos nuestros papeles, cuando volvamos a nuestro país, nos vamos a casar civilmente por las leyes. Pero ahora, delante de este pastor, nos estamos comprometiendo a amarnos y a servir al Señor. No puedo hacer otra cosa. Son gente que ama a Dios. Nuestro evangelio no puede seguir un evangelio tan pequeño que no quepa la gente con los nuevos fenómenos de la vida. Yo creo que ha llegado el momento de enviar la palabra del Señor y de dejar que el Señor empiece a hacer la obra y que el Señor se glorifique y que entendamos a nosotros que nosotros no somos los que hacemos la obra, sino es la palabra del Señor. Ahí está Pedro, ahí está. En la orilla de una embarcación en medio de una tormenta, asustado, porque las tormentas de la vida asustan, con una mente estrecha. Pedro era Pedro, y está Jesús en medio de la tormenta diciéndole, ven. Increíble, ven. Y los que están con él en la embarcación, lo que están viendo es el agua, se va a hundir. Siempre va a haber gente al lado tuyo que los procesos de Dios con tu vida no lo van a entender. Van a pensar que tú te vas a hundir. Si usted se le olvidó el sermón, yo he venido esta noche a que alguien escuche esto. Hay gente que no va a comprender lo que Dios está haciendo contigo, pero yo quiero decirte, si es la palabra del Señor, deja que el Señor termine su obra en ti, aunque nadie lo entienda. Ven, ahí en medio de la tormenta hay agua. Ve que es más difícil. Y yo no estoy criticando esto, pero simplemente estoy viendo nuestra realidad. Yo y otros más como yo estaríamos esperando hasta que Dios no me confirme, no voy a meter un pie ahí. No estoy escuchando la palabra, yo sé que eso es conmigo, yo sé que es el Señor el que quiere obrar, pero yo no me voy a mover hasta que Dios no me lo confirme. Porque es agua. Si fuera una loseta nos hubiéramos tirado. Porque siempre nosotros hemos elaborado nuestra vida cristiana a nuestra forma, para que Dios trabaje a nuestro estilo, para que Dios se mueva en nuestras condiciones. Y a veces, cuando Dios nos quiere sacar de ese libreto, nos turbamos, nos confundimos. Y a veces hemos cogido tanto golpe en la vida sencillamente porque un día Dios te dijo, ven, y te quedaste esperando confirmación. Hasta que el piso no se ponga duro, no me voy a tirar. Increíble.
que Pedro se lanza y pone el pie. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que empezó a caminar, pero de momento se percató de los vientos, de las cosas que pasan. Porque es como que te dije, cuando Dios te da una palabra, no es que va a haber ausencia de tormenta. Eso es una equivocación. Es más, a veces se empeora la situación. A veces el muchacho se pone más rebelde. A veces el matrimonio se va a una crisis más dura. A veces lo que te espera es que la carta de despido te esté esperando al otro día en el trabajo. Y Dios te dijo la noche antes que te va a bendecir. Olvídate que te voy a bendecir. Y llegó todo de cantazo, contrario. No, se convierte esto en un tremendo dolor de cabeza de poder entender lo que Dios está queriendo hacer. Y no hemos podido entender lo que Dios quiere hacer. ¡Ven! Y ahí estoy yo. Me tiré, pero las tormentas cambiaron la noción. Hermano, hermana, si tú estás bajo el poder de la palabra, olvídate lo que estás escuchando. Olvídate lo que están viendo. La palabra es más poderosa de lo que tú estás escuchando y lo que estás viendo. Lo que pasa es que nuestra lógica y nuestros diplomas no pueden discernir esto. Cuando hablamos cosas del Espíritu, son con cosas del Espíritu. Mire, hay diplomas que funcionan por un montón de cosas en la iglesia, pero hay cosas que se resuelven en la vida cristiana con cosas del Espíritu. ¿Y sabe lo que le pasó a Pedro? Se empezó a hundir. Las pruebas, los vientos, las tormentas lo empezaron a hundir. Porque no es el mapa que él creía que tenía, era el nuevo proceso de Dios en su vida. Y empezó a hundirse. Y te lo estoy diciendo a ti porque a lo mejor después de recibir una palabra del Señor en las últimas semanas y en los últimos meses, tú has sentido que te estás hundiendo. Y tú dices, Dios, ¿hablaría el Señor o no hablaría? ¿Fue el Señor o no fue? Hay gente que se revela. Yo no creo mucho en eso. Pero quiero decirte que fue el Señor. Y que te estás hundiendo porque es parte del proceso de Dios. Es para que veas el poder del Señor. Eso es parte de esta experiencia. Es este Dios que es un Dios restaurador. Este es un Dios que sana. Este es un Dios que une. Este es un Dios que bendice. Y este es un Dios que sabe nadar también para sacarte cuando empiezas a hundirte y llevarte a un lugar seguro. Y llegó Jesús y enderezó a Pedro. ¿Y sabe dónde lo metió? A la embarcación donde estaban los otros, que no se atrevían, que no entendieron la nueva temporada. Aquellos que viven de temporadas pasadas, esperando que se repita una nueva temporada. Las temporadas en la vida no se repiten. Esta es una nueva y cuando termine esta vendrá otra diferente, porque así es la iglesia y así es el reino. Y cuando Cristo lo subió a la barca con aquello